muchas gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre nuestra vida y que podamos disfrutar el momento que Dios nos permite de estar en su santísima presencia para que Él implante sus pensamientos en nuestro ser y podamos recibir lo que Él nos quiere dar para ponerlo en práctica. Amén. Oramos, Señor, manda tu buena palabra, háblanos, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Revélanos tu palabra, ilumínanos por tu santísimo Espíritu y que podamos, Dios bendito, Padre, asimilar el espíritu de tu palabra. Dios bendito, porque tú, Señor, nos hablas de distintas formas y maneras para hacernos entender cuál sea tu santa, bendita, perfecta y maravillosa voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 10:1 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte unidad militar romana llamada la Italiana. Mire cómo era ese hombre. Era inconverso y tenía virtudes de un creyente. Tenía fruto. Mire que era un romano, un italiano. Comandaba una corte, dice, y era centurión. Un centurión era un militar del ejército romano, del imperio romano, y tenía bajo sus órdenes a 100 soldados. Por eso se llamaba centurión, porque era el jefe de una centuria. Y él era responsable de lo que hicieran sus soldados. El lema de los romanos, del ejército romano, era o con el escudo o sobre el escudo. O sea que llevaban el escudo para defenderse de los espadazos y de los flechazos de los enemigos y para pelear a muerte. Entonces el lema era o con el escudo, así volviendo de la batalla en victoria con el escudo levantado, o sobre el escudo y a muerte. Solo habían dos caminos, o haber vencido o haber muerto. Era cruel, la cosa era cruel ahí, pero por eso fue un imperio, y fue un imperio de hierro, y el hierro habla de dureza, muy duro. Entonces dice que este hombre, a pesar de que era un militar y que era un jefe de una centuria, un centurión, era piadoso. Hermano, yo me pregunto, ¿cómo era piadoso este hombre si no tenía todavía a Cristo en su corazón? Pero mire lo que dice: piadoso y temeroso de Dios, sin tener toda la revelación que nosotros tenemos. Imagínense cómo fue después. Ya no se menciona su nombre en la Biblia más adelante, pero ese hombre quedó
super convertido a Jesucristo, él y toda su familia y toda la gente que él invitó a su casa para cuando llegó el apóstol Pedro a predicarles la palabra. Ahí va a ver lo que pasó. Mire, piadoso, temeroso de Dios y con toda su casa. ¿Se acuerda aquel servidor del Señor que fue un gran servidor, que se llamó Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová? Allá vosotros, ¿a quién vais a servir? Si a los dioses de los amorreos en esta tierra, o a Jehová de los ejércitos. Pero les digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Casi no es bueno siempre decir yo y mi familia, sino lo correcto es decir mi familia y yo. Pero aquí se puso él de ejemplo, porque era el líder de la casa, el sacerdote del hogar, y tenía que tomar la palabra a nombre de él y de toda su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y daba muchas limosnas. Era rico, hermano, y daba muchas limosnas al pueblo judío. Ahí dice limosna porque como realmente él no estaba convertido y no sabía el significado de las ofrendas, pues, como nosotros. Pero en otras palabras, daba ofrendas al pueblo judío. Y otra cosa que tenía como virtud, oraba. Una vez a la semana. Mire qué tremendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oraba continuamente. Y el Señor, eso es lo que manda en su palabra: orad, ¿qué dice? Sin cesar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo si tomamos literal orar sin cesar? Y hablamos que la oración bíblica es de rodillas. Si lo tomamos literal, orar sin cesar, usted tendría que estar 24 horas del día de rodillas, porque dice sin cesar, no hay que parar. O sea que nosotros tenemos que tener un espíritu de oración, y aún caminando por la calle, en nuestro trabajo, en su vehículo, a donde vaya, usted lleva en su corazón y en su mente el pensamiento de Dios, y hablando con Dios en todo momento y en todo lugar, en lo íntimo de su ser y de nuestro ser. Eso quiere decir orando sin cesar. Y mire qué tremendo, como a la hora 9:00, 3 de la tarde, vio claramente en una visión, hermano, con visiones de Dios. Mire que Dios más grande. Por eso dice el Señor que Él estará con aquel que teme a Dios en todo lugar. Se manifestará su vida. Y dice, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Pero el ángel no fue por su propia cuenta. El ángel fue enviado de Dios. Y los ángeles son mensajeros de Dios. Y cuando Dios les da una orden de que lleven el mensaje o que cumplan tal misión, la cumplen al 100%, casi igual que nosotros. Que a nosotros nos dice el Señor tal cosa, y hermano, ay, fíjese hermano que se me olvidó, pero no tenga pena, mañana lo hago. Los ángeles son fieles cumplidores, son enviados de Dios, pero han alcanzado una estatura espiritual grandísima. Es más, son espíritus.
que muchas veces se materializan. Entonces no tienen el problema que tenemos nosotros de la carne, porque la carne a nosotros nos hace tanto daño. Ellos son livianos, son espirituales, son celestiales. Y a eso nos quiere llevar el Señor. Y es posible alcanzar ese nivel, el nivel de equipararnos a los ángeles. Por eso el Señor a los pastores de las 7 iglesias del Asia Menor, cuando les escribe, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a quien Dios le dice esto, esto y esto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Qué tremendo, hermano. Y no era ángel, sino era el pastor. ¿Pero qué será? ¿Que cometió un error el Señor ahí en decir ángel? No, es que habían alcanzado una estatura, un nivel. El Señor dice que un día seremos como los ángeles. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y se acuerda usted que hubo un discípulo amado que se llamaba Esteban. Dice que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios, cuando él estaba siendo apedreado y muerto a pedradas. Levantó sus manos y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, no se los tomes en cuenta. Y dice que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios parado a la diestra de la majestad del Señor. Y el Hijo de Dios, según lo dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, no parado. ¿Por qué lo vio Esteban parado a la diestra de Dios? Los comentaristas dicen que se llenó el Señor de tanto gozo de la vida tan pura de Esteban y la valentía y dispuesto a morir por el nombre de Cristo, que el Señor, cuando hay valientes así que llegan al punto de dar su vida por el Evangelio, se pone de pie para recibirlos allá en el cielo. Qué cosa más tremenda, ¿no? Pero dice que en una oportunidad le vieron también a Pablo el rostro como el rostro de un ángel. O sea que hermano, Dios quiere manifestarse en nuestra vida de una manera grande, y que lleguemos a ser tan obedientes, tan prestos, tan ligeros, tan exactos como los ángeles, que el Señor les dice pero ya en el instante salen a cumplir el propósito del Señor. Entonces dice, entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Se impactó. Jamás él había visto semejante cosa. Estaba viendo a un ángel de Dios que venía del trono de Dios y que le estaba mencionando su nombre. O sea, se puso a pensar Cornelio: mi nombre conocido por un ángel que Dios envió desde el cielo. Entonces soy conocido por Dios. Se impactó, y mirándolo fijamente y atemorizado, está temblando, hermano, de ver lo que le estaba sucediendo, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Porque pensó que era Dios, porque él nunca había tenido una experiencia con ángeles. ¿Qué quieres, Señor? Y Señor está con mayúscula. Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Hermano, ya se imagina
que el Señor nos diga a nosotros así en estos días: hijo mío, hija mía, siervo mío, sierva mía, tus oraciones y tus ofrendas han subido como memorial delante de mi presencia, ante mi trono celestial, y he sentido el aroma y el perfume de tus oraciones y el aroma y el perfume delicioso de tus ofrendas. Que Dios nos dijera sí, yo creo que lo podremos lograr. Orar con sinceridad y con mucho amor al Señor, y no tener carga por orar, sino hallar en la oración un deleite, un deleite. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hallar en las ofrendas, cuando se las traemos al Señor, a su altar, a su alfolí, también un deleite en lo profundo de nuestro ser, un deleite de poder honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y ahora le dice, versículo 5: envía ahora algunos hombres a Jope. Yo como que recuerdo que el Señor a quien mandó a Jope fue a Jonás, y Jonás no le obedeció al Señor. Sí, pero si buscamos Jope y Nínive, es casi lo mismo, es el mismo territorio. Pero Jonás no le obedeció al Señor. El ángel sí le obedeció al Señor. Y dice, envía algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Ese fue el mensaje del ángel del Señor a Cornelio, y le dio los pormenores dónde estaba Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Le dio la dirección prácticamente. Y después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servía, y después de explicarles todo, los envió a Jope. No mandó cualquier persona, sino que dice que llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso. O sea que la vida de Cornelio, que era piadoso, temeroso de Dios, que ofrendaba, que oraba constantemente, que tenía comunión con Dios, había impactado a la gente que trabajaba con él. Y seguro que a esos 2 que envió, más el soldado piadoso, ellos conocían quién era Cornelio y que era una inspiración para ellos de su devoción hacia Dios, porque constantemente dice que oraba, y sin ser judío, él era romano. Los primeros gentiles que se convirtieron, hermano, fueron los de la casa de Cornelio, y su familia y sus invitados. Ahí se abrió la puerta de la gentilidad. Y decía el predicador Jimmy Swaggart, decía: si la primicia de la gentilidad fue de romanos, de italianos, porque era Cornelio y su compañía llamada la italiana. Entonces decía Jimmy Swaggart, sí, poniéndole un poco de sal al mensaje: yo creo que cuando llegue yo al cielo, allá en el cielo no me van a faltar la lasaña, los macarrones y los espaguetis. Porque dice, es la comida que a mí más me gusta, y yo creo que allá en el cielo el Señor me va a complacer con que me coma mi plato de espaguetis y los deleite. Y todos riéndose ahí, pues. Pero italianos,
italianos son duros de corazón, hermano, y fueron tocados por el Señor. Casi toda Europa se convirtió a Cristo Jesús, hermano, en los tiempos antiguos. Casi toda Europa. Porque en Alemania era alemán Martín Lutero. En Alemania nació la reforma de la iglesia, el protestantismo, que fue llamado el protestantismo cuando Lutero se separó de la iglesia romana y declaró sus principios al mundo entero, y fue una luz que se encendió. Dios lo usó para que se encendiera una luz que resplandeció en todo el mundo, diciendo: no es no se compra pues la salvación. ¿Cómo le llaman a eso? No es por indulgencias, que tenía que dejar la gente su propiedad, sus recursos, su dinero para ser salvo. Tenía que dejar heredado a la iglesia romana. Y decía: ya es salvo, ya se salvó. Sino que él aclaró que era por fe. Por fe en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en él creyera y lo aceptara como su Señor y Salvador personal sería salvo, y él lo limpiaría con su preciosa sangre, lo haría nacer de nuevo, apuntaría su nombre en el libro de la vida del Cordero allá en el cielo, y su vida cambiaría rotundamente. Y eso sigue hoy. Eso no ha perdido vigencia. El que crea en él no será condenado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así que envió a sus enviados fieles y les explicó, los empapó de la revelación que recibió. Fíjense, vengan para acá, los voy a mandar en una comisión. Y como estaban acostumbrados a obedecer a la autoridad, pero les voy a contar antes por qué los estoy enviando. Dios me visitó y vino un ángel. Yo creía que era el Señor, pero fue un ángel enviado por el Señor, y me trajo este mensaje y me dijo mi nombre, y me dijo que mis ofrendas y mis oraciones habían subido al cielo, al trono del Señor, como memorial. Y Dios se acordó de mí, y ahora me dio órdenes que mande a traer a un varón llamado Simón, que también es conocido como Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón curtidor junto al mar. Y eso quiero que ustedes vayan y lo vayan a traer. Entonces, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como al mediodía. Pero ignoraba lo que le sucedió a Cornelio. Pero ya en el camino venían los enviados. O sea, era cuántos kilómetros de distancia. Pero tuvo hambre Pedro y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y ese sí era un éxtasis del Espíritu, porque Pedro ya era un convertido al Señor, tenía a Cristo en su corazón y tenía la llanura del Espíritu Santo. Y tuvo un éxtasis del Espíritu. Prácticamente el Señor lo llevó a una dimensión extraordinaria, y vio el cielo abierto. Miren lo lindo de orar, y ya se dio cuenta que Pedro estaba ayunando porque le dio hambre. Pero mientras le preparaban eso, el Señor se anticipó a darle la revelación, como quien dice: espérate un momento, así te quiero como estás. Después vas a comer, pero me vas a oír primero. Y vio el cielo abierto y un gran objeto semejante a un lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Pero ¿quién bajó ese lienzo, hermano? Que venía agarrado de una punta
alguien lo traía de una punta, otro lo traía de la otra. 4 personajes traían el lienzo, y el lienzo venía lleno de animales, de aves, de reptiles. O sea que era pesado lo que traía, pero las manos que detenían el lienzo eran fuertes. Y dice: un gran lienzo fue bajado a la tierra por las 4 puntas. ¡Qué revelación! Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Se quedó impactado Pedro cuando vio eso, hermano. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Para Pedro fue un impacto. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Yo creo que nosotros deberíamos de tener cuidado cuando Dios nos habla y no decir como dijo Pedro: de ninguna manera, Señor. Porque aún Cornelio, siendo inconverso, le obedeció al Señor y no puso ninguna objeción. Más obediente él que Pedro. Era un hombre virtuoso. Pedro dice: de ninguna manera. Si Dios nunca se confunde, hermanos, si Dios nunca nos lleva a lo peor, siempre por su Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? ¿Cuántos creen que el Espíritu nos lleva a toda verdad? Yo me pongo a pensar que los candidatos que están para la presidencia, para diputados, para alcaldes, si Dios les hubiera hablado directamente: vas a ser candidato porque yo quiero que seas candidato, y desde ya te digo que yo te voy a poner en el poder y te voy a respaldar en todo, así que trabaja en eso como trabajan los demás, pero con la seguridad de que tú vas a quedar y vas a hacer lo que yo te voy a decir que hagas con el país de Guatemala. Eso sería, hermano, sería una gloria aquí en nuestro país tremenda. Y a ese candidato ni siquiera pondría cartelones en la carretera o en las calles. ¿Para qué? Si el Señor le dijo: participa, pero yo te voy a poner a ti. Hay algunos que no tienen cartelones en las calles, sino que solo en el internet han puesto sus anuncios, y nos pueden dar la sorpresa de que van a quedar. Y el que gastó tanto en publicidad va a perder todos sus recursos, porque al fin y al cabo dice que Dios es el que pone y quita reyes. Bueno, entonces mire pues, Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Como era judío, era celoso de lo que comía. Se lavaba las manos cuantas veces podía. Y eso que el Señor le había dicho: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Pero ellos eran muy, muy estrictos en su caminar, en su manera de vivir. Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Pero cuando Dios dice algo, hasta que nos hace entender, y a veces sufrimos por no querer oír la voz del Señor. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no le llames tú impuro. Pero y él decía:
si lo que estoy viendo son animales impuros, inmundos, que a nosotros los judíos la ley de Moisés nos prohíbe comer esa clase de animales? Y el Señor me está diciendo que lo que Dios ha limpiado no lo llame yo impuro. Y esto le sucedió 3 veces. O sea, 3 veces le habló el Señor, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu, ahora ya no fue el Padre, ya no fue el ángel, ahora fue el Espíritu directamente. El Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, porque estaba en la azotea de la casa. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. A la que, hermano, qué cosa más tremenda, hermano. Y eso nos puede suceder a nosotros, hermano. Eso nos puede, si nosotros oramos y nos hacemos sensibles a la voz del Espíritu, el Señor nos puede visitar de noche, de madrugada, en el transcurso del día, y hablarnos algo que nos va a quitar a nosotros prejuicios que hemos traído durante mucho tiempo, algo que nos va, hermano, a meter en una dimensión extraordinaria que no conocíamos, y que nosotros no vayamos a resultar diciendo: de ninguna manera, Señor. Y que nos tenga que hablar el Señor 3 veces para que entendamos. Bueno, si aún así nos sucediera, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y el Señor nos va a decir: quiero que vayas a tal lugar. En una oportunidad el Señor me dijo: yo quiero que vayas a tal lugar. Me lo dijo a mi corazón, porque Él habla audiblemente, habla por el sentir del Espíritu en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo: anda a donde yo te voy a enviar. ¿Y a dónde me envió? Con el gobernador del estado de Yucatán. Que allá los gobernadores son elegidos en votaciones, no son así puestos como aquí en nuestro medio. Son elegidos, son gobernantes de cada estado. Y entonces yo estaba en un desayuno de pastores a donde fue invitado el gobernador y su esposa. Y el Señor me dijo, entonces yo me acerqué a él y lo saludé y me puse a las órdenes. Le dije mi nombre, que yo era un pastor de Guatemala que había llegado y que habíamos llevado nosotros la visión de Dios para abrir brecha allá en Yucatán, y que gracias a Dios habíamos logrado hasta ese momento que se nos abrieran puertas para predicar la bendita palabra en aquella tierra. Que Dios me había puesto en el corazón de que si fuera posible Él me recibiera en su despacho para llegar. No le dije a qué. Y Él me dijo: pues para mí sería un privilegio que usted llegara. Solo me dice qué día. Le dije el día y me dijo: lo voy a apuntar. Y ahí llevaba a su secretario y le dijo: toma nota y preparas una audiencia para que llegue este pastor que va a llegar a buscarme tal día. Era un día lunes, como a las 11 de la mañana. Pero, ¿y por qué se me abrió la puerta? Porque el Señor me habló. Y entonces llegué y me preguntaron en la entrada. Yo les dije: yo tengo una audiencia. El gobernador me dio una audiencia y para recibirme en su despacho. Y bueno, entonces revisaron ahí estaba yo apuntado. Me pasaron adelante a la sala de espera, me dijeron: espere su turno. Cuando me llegó el turno mencionaron mi nombre y pasé adelante. ¿Qué despacho, hermano? Era como el despacho de un presidente
de la República. Ahí estaba el escudo de México, el pabellón nacional, las insignias del país y un despacho lujosísimo, pues tremendo. Y tenía una silla donde se sentaba en su escritorio semejante a un trono, hecha de madera, pero con unos labrados y una belleza. Era como un trono, así como donde poner los brazos. Y entonces me dijo, pase adelante, siéntese. Y me sentó en su escritorio, en una silla frente a él. Y me dijo, ¿a qué debo su grata visita? Yo le dije, en primer lugar quiero agradecerle a Dios primeramente y a usted que me da la oportunidad de venir. Pero señor gobernador, yo solo vengo para hablarle de Jesucristo. Él estaba acostumbrado que todos los pastores que llegaban iban a pedir ayuda económica, o iban a pedir que se les donara una porción de tierra que quedaba en tal lugar. Ya la habían visto y llevaban una solicitud. Eso viene, porque él pensó que yo iba a pedir ayuda económica. Y le dije, señor gobernador, yo no vengo a pedirle ninguna ayuda económica ni nada material. Mi misión es traer el mensaje del Señor Jesucristo. Y le vengo a decir que el Señor Jesucristo lo ama a usted y ama a su familia, y que Él fue el que lo puso en este cargo. Aunque usted fue elegido popularmente, pero Él fue, porque aquí la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes, gobernantes, y los pone en autoridad. Así que el que lo ha puesto aquí a usted es el mismo Dios de la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo le vengo a decir que Él lo ama y Él quiere salvar su alma y el alma de su familia, porque ustedes son preciados para Él. En ese momento se cumplían 70 años que había gobernado el PRI en el país, y después de 70 años quedó otro partido que no era el PRI, y él era del otro partido. Entonces le dije, fíjese que al pueblo de Israel Dios le permitió estar 70 años en cautiverio en Babilonia, y al cumplirse los 70 años se produjo una liberación gloriosa y masiva para el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia. Así que hoy que se están cumpliendo 70 años que gobernó ese partido, y hoy cambiaron las cosas y hoy hay un nuevo amanecer, Dios lo va a usar a usted de una manera grande, especial y maravillosa. Y usted va a hacer una obra grande. Y gracias por haber aceptado la invitación al desayuno de pastores, a donde llegó. Nos sentimos honrados de haberlo tenido y que conviviera con nosotros. Y entonces le dije, si usted me permite, yo quiero orar por usted. Y me dijo, muchas gracias. Y puede creer que dobló sus rodillas, hermano. Y era un hombre como de unos 35 años, alto, sí, alto, como de unos 85 de estatura. Dobló sus rodillas y oré y le puse las manos encima. Pero el Señor, cuando yo estaba orando y él tenía cerrados sus ojos, yo estaba orando, el Señor me dijo, alcanza con tu mano la silla donde él se sienta, porque yo quiero darles a ustedes autoridad con la doctrina y la misión que traen a esta tierra, para abrirles puertas para que se abran muchas iglesias y que muchos pastores entren a esta dimensión. Entonces yo estaba orando por él con una mano y con la otra alcancé la silla que era como un trono, y tomé autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo bendije a él. No le voy a decir que aceptó a Cristo, pero fue tocado en su corazón. Se levantó y sacó su pañuelo y se secó las lágrimas de sus ojos y me dijo, qué lindo esto. Realmente ha sido una de las visitas más gratas de este día y de estos días que han pasado, y le doy muchas gracias. Estoy para servirle. Créame que yo pensé que venía para pedir alguna ayuda al gobierno local, porque tenemos un departamento en nuestro gobierno,
como le dijera yo, una extensión de nuestro gobierno, que es una oficina para atender a pastores y a congregaciones que vienen a pedir ayuda. Pero hoy usted ha venido no a pedir, sino a darnos, y recibo la paz que dejó desatada en este lugar. ¿Y sabe por qué? Después dije yo, ¿por qué el Señor me permitió poner la mano y orar por ese trono donde estaba la autoridad? Porque en los grabados de la gran silla donde él se sentaba, que era como un trono, estaba grabada una serpiente. Y miren, hermano, han pasado años, tal vez unos 19 años en que eso sucedió. Y hay solo en Yucatán hay como unas 50 congregaciones de ministerios Ebenezer. Y hay obras en el estado de Quintana Roo, en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche, en el estado de Tabasco. En Chiapas casi no hay, pero hay en Veracruz, hay en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, hay en Nochistlán, Zacatecas, hay en este puerto que acabo de estar, en Acapulco, Guerrero. Hay obras, hay una obra y obras así tipo discipulados. Y hay en Los Cabos, San Lucas, en Baja California. Mira que Dios más grande, hermano. O sea, que Dios respalda, y cuando le dice el Señor algo a uno es porque uno le tiene que obedecer y uno le tiene que creer, y Él va a abrir puertas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y todo sea para la gloria del Señor, no a nosotros, oh Jehová, dice la Biblia, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. Entonces le dice: desciende porque yo los he enviado, les dijo el Espíritu. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un capitán romano, un hombre justo. Oiga, mencionaron nuevamente las virtudes de él. Temeroso de Dios y que es muy estimado por la nación de los judíos. Le fue ordenado, revelado, le dieron revelación por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Yo creo que ese mover del Espíritu va a volver a la iglesia, hermano, y Dios nos va a dar unas experiencias extraordinarias. Yo lo creo, hermano. Aleluya. Y Hechos 10:23, entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó, porque ya era tarde, pues. Y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Los hospedó en su casa. Y un judío no podía hospedar en su casa gentiles, les estaba prohibido. Pero como el Espíritu le dijo: recíbelo porque yo los he enviado. Ahí le estaban derribando a Pedro todo su legalismo que tenía, porque Cristo de dos pueblos hizo uno. Y ahora ya no hay judío ni gentil, sino en Cristo somos uno. Si un judío se convierte a Cristo, es nuestro hermano. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que nos hace hermanos hoy a nivel de todo el mundo es tener a Cristo en el corazón. Así que los entró, los hospedó, hermano, y yo creo que les dio de comer. No dice ahí, pero les ha de haber dado cena. Y era la casa del curtidor junto al mar. Al otro día entró en Cesarea. Y Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. Eso es lo lindo, hermano, de hacer servicios en los hogares.
invitar gente para que lleguen a oír a los Pedros, a los Simones, que llevan el mensaje del Señor. Y la gente va a ser tocada, impactada, convertida para la gloria de su santo nombre. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro no recibió la adoración. En el Vaticano, en las entradas al Vaticano, hay una estatua de Pedro y de Pablo, y la gente cuando entra ahí los pasa besando. Pero ellos ya no están aquí, pues. Si estuvieran vivos le diría: disculpe, pero nosotros no aceptamos adoración. Al único digno de adoración es el Señor. Pero el Pedro que está allá adentro, que dice que él es sucesor de Pedro, ese sí pone la mano para que lo bese. Pero el verdadero Pedro no aceptó adoración, ni Pablo, cuando le dijeron: estos son dioses que han descendido del cielo, es Júpiter y no sé quién otro más. Se rasgaron sus vestidos y dijeron: nosotros somos hombres iguales que ustedes, y Dios nos ha traído como sus siervos a predicar la palabra, pero no es para que nos adoren. Lo peor de un hombre es que reciba adoración de sus semejantes, porque el único digno de adoración es el Señor. Ni aún los ángeles se dejan adorar, porque hubo un siervo de Dios, creo que Juan fue, que quería adorar al ángel y le dijo: levántate, ponte en pie, porque yo soy siervo igual que tú. O sea que ahí se equiparó el ángel al ministro. Por eso le decía que Dios nos quiere llevar a la dimensión de llegar a ser como ángeles. Y entonces Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Mira, hermano, amar las almas perdidas es lo más lindo que hay para predicarles la santa y bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Yo creo que aquí en Mazatenango hay una consulta externa donde la gente está sentada esperando su turno. ¿La habrá o no la habrá? Y yo creo que en el IX también hay una consulta externa donde la gente se agolpa desde temprano para agarrar un turno para que los atiendan. A esa gente habría que llevarles un tratadito y un mensaje de la palabra del Señor y evangelizarlos personalmente. Y están en el punto exacto donde van a recibir la palabra que están necesitados. Están pasando una situación bien difícil. Algunos les van a hacer exámenes para ver si no tienen un cáncer, y porque el médico les dijo es necesario que les hagan este examen, y otros están preocupados por su salud. Y es el momento que uno llega y le dice: Cristo le ama, y ahí no le rechazan a uno. Ahí le dicen a uno: muchas gracias. Cristo le ama, Él es el camino, la verdad y la vida. Él murió por usted. Usted está pasando un momento de enfermedad, de dolencia en su cuerpo, pero confíe en el Señor. Él es el médico divino por excelencia. Y no solo la puede salvar o lo puede salvar, sino que también lo va a sanar. Si usted quisiera que yo orara por usted, oro para que cuando entre al examen todo salga bien y descartamos cualquier maldición de enfermedad. La gente va a aceptar, la gente va a sentirse bien. Algunos no van a querer, pero la mayoría va a querer. Ahí es donde una sierva que yo conocí en Quetzaltenango hacía la obra evangelística y ganaba las almas, hermano, y a muchos de los que ganó en la consulta externa del IX y del Hospital General San Juan de Dios los llevó a la iglesia y los presentó el día domingo, y se agregaron a la iglesia esa gente. Ella hacía una obra extraordinaria, hermano. Aunque no comiera, ella salía a hacer la obra. Nosotros nos hemos encerrado en 4 paredes y queremos que las almas vengan, pero no las salimos a buscar. Hay mucha necesidad. Vaya a orar usted por un enfermo al hospital y el de la otra cama le dice: ore también por mí.
Y el otro le dice, por favor, ore por mí. O sea, tenemos puerta abierta y no lo hacemos. Yo, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero tocar su corazón para moverlo a usted a hacer la obra del Señor. Que se organicen de 2 en 2 o de 3 en 3, damas o varones, y vayan a hacer la obra. Y Dios los va a respaldar y los va a llenar de su bendito Espíritu, porque eso de ir a hacer obra de evangelista requiere oración, que uno se mete en oración y que uno se limpie con la sangre bendita de Cristo para que Dios los respalde a uno. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor y a su nombre? Y entonces dice que había reunida mucha gente. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben, ¿no?, que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitar. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. O sea, Pedro ahora interpretó la revelación que Dios le dio y dijo: no me estaba hablando el Señor. Y yo, qué tonto soy, diciéndole: nunca he comido cosa inmunda. Si él no me estaba hablando de comida, es que Pedro tenía hambre y le estaban preparando algo, por eso es que tenía su mente en eso, hermano. A veces tenemos mucho la mente en la comida. Estamos orando y nos viene el pensamiento: ay, irme allá a la tabla yo. Hasta el olor siente del churrasco. Pero todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Él ya sabía, pero les quería arrancar esa respuesta. Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando, hermano. Es que a veces queremos recibir visitación de Dios, pero lo que menos hacemos es orar. Estaba yo orando en mi casa a la hora 9, 3 en punto de la tarde, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Que Dios le mencione a uno su nombre y le hable por nombre a uno, lo sacude con su poder. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envió a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios. Qué hombre para tener fe, hermano. No dijo delante de ti, delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y los gentiles oyeron las buenas nuevas. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esto era lo que le decía desde hoy: sino que en toda nación el que le teme, le reverencia y hace lo justo, le es acepto. Dios se agrada de él. El mensaje, la palabra que él envió al pueblo de Israel, predicando, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz, en un madero.
pero Dios lo resucitó al tercer día. Ese debe ser nuestro mensaje, hermano. Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Por qué el Señor permitió comer con ellos después que resucitó? Para que se les quitara de la mente que era una visión la que estaban viendo, o que era un espíritu. Y cuando Él comió, dijeron: entonces Él está resucitado totalmente, de que está en otra dimensión gloriosa. Pero comió con ellos ya resucitado. Por eso dice Pedro: no podemos callar ni decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque les dijeron: tienen que callarse y dejen de predicar, si no les va a caer más azotes. Y los azotaron. Y si vuelven a predicar en el nombre de ese Jesús, los volveremos a azotar y los llevamos a la cárcel. Y Pedro no se quedó callado, porque es necesario, les dijo a las autoridades, obedecerle antes al Señor que a los hombres, porque no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Se quedaron. Dijo: con esto no se puede, les está cayendo. Y sí. Yo conocí un pastor en Coatepec que tenía una iglesia grande, como de unos 750 miembros. Ya no recuerdo el nombre del pastor, muy conocido ahí. El pastor lo buscaban para oración porque se sanaban los enfermos. Era un hombre de oración y de ayuno. Y en una oportunidad entró un velorio y resucitó un niño como de 14 años. O sea que era conocido tremendamente ahí en Coatepec. Iglesia primero tuvo una iglesia, después tuvo 2 iglesias, llegó a tener 4 iglesias en el mismo Coatepec, en los 4 puntos cardinales. Y ese varón lo metieron a la cárcel ahí en Coatepec, porque predicaba en el parque, pero fuerte. Y lo metieron a la cárcel y lo metieron a la pileta de agua, que a la pila, una pilona así, y lo hundieron, así empezaron a salir las burbujas del agua que estaba tragando. Cuando ya se estaba ahogando, lo sacaron, se fue el agua y se sacudió. Y cuando lo sacaron y pudo hablar, dijo: Cristo vive, Él es el camino, la verdad y la vida. Métanlo ahí. Y lo volvieron a sacar. Te vas a arrepentir. Pecadores, vengan a los pies de Cristo, porque Él solo, Él puede salvarlos y libertarlos del pecado. Lo están ahogando varias veces. Donde vieron que no se podía con Él, lo sacaron y estuvo preso. Y la iglesia orando por él. Y el día que lo sacaron fue que había un velorio, que un niño lo había atropellado a un carro y de 14 años y había muerto. Y era hijo único de la madre. Y cuando llegó a su casa, todos celebraron de verlo, no creían que había salido libre. Y eso él me lo contó a mí. Y le dijo la esposa: fíjate que murió el niño de la hermana fulana y tal, y tienen el velorio. Y hombre, vamos. Y se fueron al velorio. Cuando llegó, dijo: ¿dónde está? Ahí en la sala está el féretro. Abran el féretro. Le habló al niño, lo agarró de la mano y lo sentó y abrió los ojos, lo abrazó y lo paró. Ay, Dios, hermano, eso fue una explosión en todo el pueblo. ¿Quién no decía: ese pastor resucitó un muerto que tenía como 10 horas de haber muerto y estaba ya frío y tieso? Que respaldo.
le estaba cayendo y seguía, hermano. Como aquel que le decía a un hombre puliendo, pulgoso, lo agarró él y otro, lo metieron, estaban ahogando, vas a dejar de decir, y lo sacaba, y como se estaba ahogando, así, y lo volvía a meter, no vas a volver a decirnos pulgoso, y cuando lo sacaban, y nosotros así deberíamos de insistir con la palabra. A nosotros nos dicen no, muchas gracias, tal vez cuando sea viejo, tengo mi religión ahorita, pero nosotros deberíamos seguir orando y seguir hablando. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le cuento, un día estaba yo en Yucatán, hubo un huracán que estuvimos 8 días encerrados en la casa y no podíamos salir. Al fin terminó el huracán y el día lunes ya pudimos salir a la calle y fui a una iglesia, y allí en esa iglesia pues hubo un culto, y después del culto hubo una cena, y me senté cerca de un diputado del Congreso de Yucatán, muy conocido, y cuando oramos por los alimentos, él también creyó. Yo pensé que era hermano y no era hermano. Yo hermano le dije, y el pastor me dijo, él no es hermano, es el diputado, jefe de la bancada del partido PAN. Y entonces tuve la oportunidad en medio de la comida de hablarle de Cristo. Le pregunté su nombre, se llamaba Manuel Ávila, y le dije, varón, usted necesita a Cristo, Cristo lo ama, porque la obra que usted está haciendo es como la obra que hizo Cornelio. Usted vino con un camión lleno de víveres a traer aquí a la iglesia para darle de comer a todos los miembros de esta iglesia y a sus familias, y para que ellos también puedan repartir a todo el vecindario. Usted trajo un camión con miles de pesos, y que Dios lo bendiga, y Dios lo está usando a usted como un Cornelio, pero Dios está interesado en su alma, y Él no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, que le diga, Señor, yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que tu sangre es poderosa para limpiarme del pecado y darme una vida. No, ahí le di el mensaje. ¿Qué cree usted, hermano? Al terminar la cena me dijo que quería aceptar a Cristo, y se convirtió a Cristo, y llegó a ser nuestro gran hermano Manuel Ávila, que vino la otra vez de México, y que trajo credenciales del gobierno de México para venir a abanderar la iglesia allá en San Antonio, Suchitepec. Trajo la bandera de México y vino, se llama un abanderamiento, un reconocimiento del gobierno de México en nuestra misión por haber llevado el evangelio de Cristo a la tierra de Yucatán. O sea que sembré en él y no me imaginé que iba a cosechar esa honra que trajo, un reconocimiento del gobierno de México. Y me dolió mucho porque en la pandemia partió la presencia del Señor, y era un hombre que le servía al Señor. Desde que aceptó, le sirvió al Señor, y renunció a la política, dejó la política. Dijo, la política me ha encumbrado y he estado en los cargos más importantes, toda la gente me saluda y me respeta, y todos me tienen como un dignatario, pero hoy voy a renunciar por Cristo a la política, y le voy a servir mis últimos años de vida al Señor. Lo voy a amar con todo mi corazón. Y le sirvió al Señor hasta el último momento, hermano. Pero le vino ese virus del COVID y se lo llevó. Todavía tuve la oportunidad de llamarlo y oyó la llamada, me contestó con unas palabras muy agitado, pero lo puse en las manos del Señor. Y al siguiente día pues me llamó la esposa diciéndome, mi esposo Manuel ha partido a la presencia del Señor. Pero verdaderamente sí partió a la presencia del Señor. Tenía fruto, y que Dios lo bendiga allá donde esté. Y entonces dice
resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibirá el perdón de pecados. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje de la palabra. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Padre Celestial, yo he entregado tu palabra en esta noche. Dios, despierta en nosotros el amor por las almas perdidas. Despierta en nosotros, Padre Celestial, un espíritu de evangelismo, una unción de evangelismo, amor hacia las almas perdidas. Principalmente orar por los que hoy están perdidos, orar por los que están en tinieblas espirituales, orar por aquellos que no tienen Dios ni esperanza. Orar, Dios bendito, por aquellos, Padre Celestial, que necesitan urgentemente la salvación de su alma. Señor, danos esa unción, danos ese respaldo. Dios bendito, que si tenemos el privilegio de predicar donde tú nos des la oportunidad de abrir nuestra boca y hablar de la persona bendita de Cristo. Hoy, Señor, que se han abierto hogares aquí dentro de la iglesia, Padre Celestial, para predicar tu santa palabra, que tu palabra sea predicada, que sea dada. Dios bendito, que lleguen amigos, que los amigos oigan que hay un camino, la verdad y la vida, que se llama Jesucristo, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Dios bendito, aquellos que los están oyendo a través de las redes sociales, que sepan que no todo está perdido en su vida, que hay esperanza, Señor, en ti. La esperanza se llama Jesucristo, y que si ponen toda su esperanza y confianza y fe en ti, Padre, y creen en ti, Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra y que moriste en la cruz del Calvario y derramaste toda tu sangre, pero que no quedaste muerto en la tumba, sino resucitaste al tercer día. El que crea, Señor, en su corazón y confiese con su boca, será salvo. Dios, que aquellos que nos están oyendo reciban esa palabra de esperanza, esa palabra de amor, esa palabra de verdad, esa luz en medio de las tinieblas, esa saeta de salvación llegue a ellos. Dios bendito, que tu palabra no regrese vacía sin haber hecho lo que tú le has encomendado. Toca aquellos corazones que hoy sufren en una cárcel, que hoy sufren en un hospital, desahuciados por un cáncer, por una enfermedad terminal. Aquellos que están encarcelados con condenas de 30, 40 y más años de prisión. Dios bendito, que venga tu Espíritu Santo sobre ellos y tengan arrepentimiento en su corazón y se conviertan a ti, porque hoy en las cárceles hay iglesias donde se pueden congregar. Tócalos, Señor, tócalos. Toca a los enfermos en los hospitales, Señor, hospitales nacionales, hospitales privados, clínicas, Padre Celestial, en el IX, Padre Celestial, a donde llegue tu palabra, sean tocados los corazones, Señor, sean alcanzadas las almas, haya un genuino y verdadero arrepentimiento. Dios bendito, tócanos, Espíritu Santo, para poder hacer la obra, Señor bendito, Padre Celestial, y ser luz en medio de las tinieblas. Levantar la bandera del Evangelio y no avergonzarnos de ser llamados cristianos, porque es una honra, un privilegio que en medio de tanto pecador en el mundo
nos hayas tomado y salvado a nosotros y nos hayas sacado de las tinieblas y trasladado a tu luz admirable. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por aquellas almas que se entregan, por aquellas vidas, Padre Celestial, que se entregan. Dios bendito, aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales podrán ver nuestra información, podrán ver nuestros números telefónicos y podrán ver nuestra página también en internet y escribirnos por medio de un mensaje, y con gusto les estaremos respondiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche.